de este lunes. He decidido seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del Gobierno de España. Escuchas La Linterna. Con Expósito. COPE. Estar informado. Han pasado 10 horas desde la comparecencia de Pedro Sánchez esta mañana en el Palacio de la Moncloa. Desde allí, una declaración institucional, sin preguntas, sin periodistas, mira que le gusta. Ha anunciado que continuará con más fuerza y que abrirá la puerta a una ofensiva política para, según dice, regenerar nuestra democracia. Esta decisión no supone un punto y seguido, es un punto y aparte, se lo garantizo. Por eso asumo ante ustedes mi compromiso de trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad por la regeneración pendiente de nuestra democracia y por el avance y la consolidación de derechos y de libertades. Ese grito que ha sido de fondo, ese ya sé María Jesús Montero, alguna por ahí enloquecida cuando ha hecho el anuncio. Ahora mismo todo sigue igual, bueno, quizás un poquito peor. Podríamos resumirlo en que ha sido toda una tomadura de pelo, un cálculo político para reforzarse a sí mismo ante los suyos y ante los socios. No parece que haya muchos cálculos electorales en todo esto, seamos sinceros, y él lo sabía desde el día que hizo pública la carta, una estrategia personal. El discurso que enseguida analizaremos ha sido, solamente le faltaba el chándal, totalmente populista. Ha estado repleto de píldoras sentimentales y en 8 minutos y 20 segundos ha puesto el punto y final a 5 días de reflexión o de teatro, según lo quieras ver. Por supuesto, reiterando una y otra vez sentirse víctima de una campaña contra él y contra su mujer. Mi mujer y yo sabemos que esta campaña de descrédito no parará. Llevamos 10 años sufriéndola. Es grave, pero podemos con ella. Lo verdaderamente trascendente es que queremos agradecer de corazón las muestras de empatía que hemos recibido. Bueno, el ejercicio de victimización con ese tono que él solo sabe así, cuando pone con el tonito, no ha empezado. Bueno, es que verá la que nos avecina, ¿eh? Mira, para empezar, en unos minutos comparece entrevista en Televisión Española. Por eso de irse a un sitio complicado. Mañana hará lo propio en la cadena SER. Lo digo porque, en fin, para ser todo tan improvisado y que lo haya decidido esta mañana, a mí me da que ya tenían montado lo de una entrevista y lo de la otra, más las que vengan, ¿eh? Yo propongo que se las haga en todas partes, que la entrevista en todos sitios se la haga Broncano. Claro, con la pasta que va a cobrar, ya puestos. Sánchez es un experto a la hora de retorcer el discurso porque más allá de las interpretaciones o los análisis, lo único cierto que hay sobre la mesa es que Begoña Gómez está siendo investigada por un juzgado que no sabemos si va a ir para adelante o no siquiera. Eso es un hecho objetivo. Begoña Gómez está siendo investigada por tráfico de influencias y por corrupción entre empresas. Insisto, penalmente puede quedar en nada. Pero que esta señora firmó cartas de recomendación de su puño y letra a empresas privadas, que esas empresas ganaron concursos, subvenciones, y que a la vez esas empresas y ministerios patrocinaban sus despachos, sus cátedras o sus cosas, eso no lo ha negado nadie. Primer foco, en Globalia, Air Europa. Gonzalo Zavalla, buenas noches. Sí, buenas noches, Ángel. Primero, Globalia admitió de forma oficial que Javier Hidalgo, su CEO, mantuvo encuentros con Begoña. En concreto, reconoce que ambos se reunieron en junio y julio de 2020. Meses después de esos encuentros, concretamente a principios de noviembre, el gobierno aprobó la concesión de un rescate estatal de 475 millones para Air Europa. Segundo, Begoña respaldó a la Unión Temporal de Empresas, liderada por su amigo Carlos Barrabés, que consiguió 2 contratos multimillonarios del Ministerio de Economía. Barrabés se llegó a reunir, según The Objective, con Pedro Sánchez. La UTE recibió un total de 16 millones de euros en contratos públicos, subvenciones e inyecciones financieras de al menos otros 6 ministerios. Tercero, la consultora en la que es accionista Begoña Gómez, Inmark, recibió 5 contratos públicos por valor de 140.000 euros mientras ella era propietaria de las acciones. Cuarto, en plena polémica con Air Europa, el 20 de marzo Begoña Gómez organiza y coordina una mesa de captación de fondos en el Caixa Forum de Madrid. La temática giró en torno a la captación de dinero en universidades y hospitales. Y quinto, Begoña Gómez ha contado con el espaldarazo de empresas públicas. En noviembre
septiembre de 2020, Correos, dirigida en aquel entonces por Juan Manuel Serrano, amigo de Sánchez, apoyó desde el primer momento el máster de transformación social competitivo de la Complutense, codirigido por la mujer del presidente del gobierno. Correos aportó 7.000 euros. Sánchez no solo convierte una causa personal en un asunto de país, sino que desliza además una actitud, pues oye, un puntito machista en todos aquellos que osan indagar en los negocios de Begoña. Si consentimos que los bulos deliberados, si obligamos a las víctimas de esas mentiras a tener que demostrar su inocencia, si permitimos que se vuelva a relegar el papel de la mujer al ámbito doméstico, teniendo que sacrificar su carrera profesional en beneficio de la de su marido, si en definitiva permitimos que la sinrazón se convierta en rutina, la consecuencia será que habremos hecho un daño irreparable a nuestra democracia. Esto no va de Pedro Sánchez, va de Estado de Derecho. Y es que lo más grave del lloriqueo, de la farsa, es que sin decir cómo, ha deslizado que su acción de gobierno tendrá como objetivo interferir en la prensa crítica y en la acción de los jueces. Mostremos al mundo cómo se defiende a la democracia. Pongamos fin a este fango de la única manera posible, mediante el rechazo colectivo que yo me comprometo a liderar con firmeza como presidente del Gobierno de España. Fíjate lo que se ha tenido que degradar la democracia estos últimos meses, si no años, que en diciembre, en el Congreso, Sánchez decía esto. España es una democracia y no es cualquier tipo de democracia, es una democracia plena. Y estas no son impresiones personales suyas o mías. El ranking de calidad democrática de la prestigiosa revista británica The Economist. Figuramos en el top de democracias plenas, como ejemplo a seguir. Porque lo que cuenta son los hechos. Pues nada, cambiamos de opinión y ya está. Esto que acabas de escuchar demuestra que Sánchez confunde la democracia con su persona. Ataca directamente a todo aquel que se atreve a cuestionar, sea periodista o sea juez. Y esa es la clave de la comparecencia de esta mañana. Una declaración de intenciones en toda regla hacia los contrapesos, contra los contrapesos del Estado, a los que por supuesto se suman sus socios. Yolanda Díaz, hombre, se le va a acabar el chollo. La primera. Es urgente, hay que abordar con la mayor de las exigencias y la mayor de las responsabilidades la democratización de la justicia en nuestro país. Empezando en primer lugar por la ley Mordaza que tanto dolor ha traído a las libertades de este país. Estamos en un punto y aparte. Pero, ¿sabe de lo que está hablando? Cuando Sánchez ataca a la justicia una vez, oye, puede ser un error de estrategia. Cuando lo hace otra, no sé, se puede pensar que es una tremenda casualidad. Pero cuando señala pública y continuamente a los jueces, al Poder Judicial, así en general, está claro que lo hace como estrategia absolutamente política. Habrá que ver cómo se concreta si es que lo hace. José María Macías es vocal del Consejo General del Poder Judicial y nos atiende en directo en La Linterna. Don José María, buenas noches. Buenas noches, don Ángel. Yo en el año 1975 estaba en el cole, en la más tierna infancia. No sé dónde estaba usted, pero que casi 50 años después de que muriera Franco tengamos que clamar por la defensa del Estado de Derecho, ¿no le parece que algo estamos haciendo muy mal? Sí, claro que estamos haciendo algo muy mal. Yo también estaba en el cole cuando murió Franco. Me acuerdo que todavía me quedaban bastantes años, o unos cuantos años, para acabar la enseñanza primaria. De entonces aquí ha pasado mucho tiempo. Yo tengo muy presente la primera vez que voté. Tengo muy presente mi paso por la Facultad de Derecho, donde me enseñaron que era el Estado de Derecho. Tengo muy presente cómo empecé como juez y ejercí ese Estado de Derecho. Y tengo muy presente qué es lo que ha estado pasando de un tiempo a esta parte, de unos años a esta parte, en el que se está, o en un periodo de tiempo en el que se está produciendo una situación de degradación de la división de poderes y de la actitud del gobierno para con el Poder Judicial, que es intensamente preocupante. Y a mi modo, si me lo hubieran dicho hace unos años, yo hubiera dicho que imposible, que esto no podía pasar, pero está pasando y hoy hemos tenido otra muestra. Está por llegar lo peor, me temo. Y si llega lo peor, ¿cómo llegaría?
Pues bueno, puede llegar, porque yo he oído a un presidente del gobierno que con la fachada de la Moncloa y la bandera de España y la de Europa a sus espaldas ha dictado una sentencia, ha exonerado a una persona, coincide que es su mujer, pero ya ha dictado esa sentencia. Yo puedo entender que un marido defienda a su mujer, lo que no puedo entender es que un presidente de gobierno haga esto y parezca que le esté diciendo a un juez qué es lo que tiene que hacer. Y después del dictado de esa sentencia, pues entre alusiones parece que empieza a diseñar un programa que después la señora Yolanda Díaz se ha encargado de glosar y de dejar muy claro que la dirección es ir contra la independencia del Poder Judicial. Se puede hacer, don Ángel, hay recorrido para lesionar esa independencia, empezando por el Consejo, siguiendo por el Tribunal Supremo, acabando de acotar esa inmisión a través de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, una reforma que ya está en marcha, pues para que todas las instrucciones dependan del fiscal. Ya sabe usted, ese señor que depende del presidente del gobierno. Se pueden hacer muchas cosas y estar infinitamente peor de lo que estamos ahora. Mire, quiero leerle la tercera pregunta de la encuesta Flash del CIS que se ha llevado a cabo este fin de semana. No sé si ha tenido ocasión, pero es espectacular. 2 puntos, comillas. ¿Cree que es justa la apertura de una causa judicial sobre Begoña Gómez? ¿O cree que es una manera de atacar a Pedro Sánchez? Literal, ¿eh? Dice, Sí. ¿cree que solo es una manera de meterse con Pedro Sánchez e intentar hacerle daño? Ni que decir tiene que ha obtenido que es para meterse con Pedro Sánchez y hacerle daño el 48%. ¿Les están marcando? Tanto que sí, pero aún hay, he leído esa encuesta, aún hay preguntas con respuestas peores, muy en la línea de lo que yo he leído, porque esta mañana estaba dando mi clase en la facultad cuando se ha producido el discurso en vivo. He leído después el papel y veo que allí se afirma que la decisión responde a un clamor social. No sé qué clamor es ese, si se refiere a esas manifestaciones exiguas que se han producido durante estos días, pues no veo tanto clamor. Pero sí me da la sensación, leyendo el papel en su conjunto y lo que ha ido pasando después, que se está configurando la idea de un clamor como justificación de lo que puede estar por venir. Las preguntas de esa encuesta van en la misma línea. ¿Considera usted que en este momento se tiene que producir una modificación de la regulación de la justicia? Creo que ha sido sobre el 82% que se ha dicho que sí. Otra más, ¿considera usted que se producen injerencias políticas en la acción de los jueces? También han conseguido un 80 y tanto % de respuestas positivas. Otra vez, en la línea del clamor. Bien, un clamor que puede ir de una encuesta que, por cierto, es imposible que se haya elaborado esta mañana. Así que imagino que esto se está haciendo desde el primer día. Hoy, a las 7:30, teníamos convocado un escrache delante de la sede del Consejo General del Poder Judicial. Han asistido 2 docenas de individuos. Nada, igual que las manifestaciones de apoyo que ha habido durante este fin de semana. Pero vuelve sobre la idea del clamor. Va a haber un clamor que justifique que se hagan muchas cosas que mucho me temo van a ser barbaridades en la línea de lo que Europa ya ha dicho que no se puede hacer, pero que sin embargo la señora Yolanda Díaz ha reclamado como traducción de lo que se estaba diciendo en ese discurso. Una pregunta casi personal. Esta tarde he tenido ocasión de echar una mano en la presentación del Pacto por la Defensa del Estado de Derecho de distintos altos funcionarios, entre ellos jueces, fiscales, en el Colegio de Abogados de Madrid. Y les he preguntado por el honor de un alto funcionario, como es un juez, que ha opositado y ha estudiado mucho y lo siguen haciendo, como es un fiscal, como es un inspector de Hacienda, como es un secretario municipal. ¿Están más preocupados por su honor? ¿Están inquietos? Lo digo porque es muy fuerte no que te manche un político o que un periodista digamos una cosa y... Es que es el presidente del gobierno, juez.
Claro. Vamos a ver, yo estuve en la presentación del manifiesto que hicieron estos funcionarios por primera vez en Barcelona y participé en la mesa redonda subsiguiente con parte de ellos, con la catedrática Teresa Freixas, y percibí una actitud por parte de estas personas que en realidad no tiene que ver con el honor, no es una cuestión personal de ellos, es un compromiso con la defensa del Estado. Que algunos advenedizos que se acercan desde la posición política, después de no haber hecho absolutamente nada en su vida, creo que les puede resultar muy difícil entender. España como Estado moderno, pues es algo que surge a principios del siglo XIX, consecuencia inmediatamente después de haber expulsado de España a los franceses que nos invadieron, y empieza a crearse ahí el Estado y la España tal y como la conocemos hoy, con una gestión dura, compleja, dramática en muchísimos casos, pero con servidores públicos, con un pozo que arrastran, pues, insisto, de más de 2 siglos, que son el Estado y son el alma del Estado. Y su compromiso es un compromiso con el Estado y con la supervivencia del Estado. No es un tema personal, de honor, de orgullo, es algo que va mucho más allá, y yo los entiendo porque, bueno, aunque me dedico a la actividad privada normalmente, mi compromiso con el Estado como juez, aunque sea en excedencia, sigue siendo el mismo, y en el Consejo General del Poder Judicial, si estoy, no es por lo que me pagan, sino por el compromiso que tengo asumido, exactamente igual que ellos. No, pero no nos van a entender jamás, no nos van a entender jamás. José María Macías, vocal del Consejo General del Poder Judicial, profesor, no lo olvidemos, también hay que subrayarlo. Gracias. Muchas gracias, don Ángel. A usted. Buenas noches. Que un gobierno de un Estado democrático como es este siembre dudas sobre la acción judicial, que es la única que nos debería dar garantías de que se pueda controlar a los corruptos, es una malísima noticia. En las últimas semanas la víctima ha sido el magistrado de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, por su investigación de Tsunami Democratic. Ahora le ha tocado a un juez de instrucción, a Juan Carlos Peinado. Este juez lo único que ha hecho es admitir a trámite, solo admitir, una denuncia para investigar 2 posibles delitos de Begoña Gómez. Únicamente investigar si hay delito o no, que igual lo tumba. Leopoldo Abad es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad CEU San Pablo. Así se ha referido a la apertura de estas diligencias. Lo que hay también aquí detrás, cuando habla de bulos y todo esto, es hasta cierto punto deslegitimando a uno de los poderes del Estado que está iniciando una investigación sobre un tema y que no sabemos dónde llegará. El juez ha visto indicios. Cuando hay indicios tiene que iniciar el procedimiento. Otra cosa distinta dónde acabe eso, ¿no? Yo creo que hay que respetar la acción de medios de comunicación como de los jueces. Sánchez, eso de mira la bolita, ¿dónde está la bolita? Le encanta jugar con todo y con todos. En los últimos días, incluso con su mujer. Si aceptamos todos, como sociedad, que la acción política permite el ataque indiscriminado a personas inocentes, entonces no merece la pena. Si consentimos que la contienda partidista justifique el ejercicio del odio, de la insidia y de la falsedad hacia terceras personas, entonces no merece la pena. Hay que reconocer que en eso es campeón del mundo. Bueno, el presidente trata de apelar al lado sentimental de la audiencia con continuas referencias al amor, pero realmente lo que está haciendo es instrumentalizarlo todo para su autobombo. No duda en exhibir a su mujer ante los medios y la utiliza para apuntalar su poderío. Y si no te recuerdo esa pregunta del CIS, ¿cree que es justa la apertura de una causa judicial sobre Begoña Gómez? ¿O cree que es una manera de meterse con Pedro Sánchez? Lo del meterse es que hablan como en el instituto. En fin, lo hace con su mujer, lo hace con la presidencia del gobierno y con el rey. Quiero compartir con todos ustedes lo que finalmente he decidido. De ello he informado previamente al jefe del Estado esta misma mañana. Claro, y me venía a la mente la imagen el otro día en el premio Cervantes, esperándole con las manos en los bolsillos cuando el rey se acercaba a saludar a la comitiva. Y el otro ahí topancho con las manos en los bolsillos. En fin, Sánchez ha dejado caer que había comunicado su decisión al jefe del Estado, dando a entender que se marchaba, o no, pues conociéndole. Bueno, mientras tanto, un país entero pendiente de la decisión de una sola persona, que yo creo que, fíjate, este fin de semana
se lo ha pasado pipa con este teatro. Y de nuevo ha sometido a toda la nación a su estrategia personalista. Se ha hecho un gran daño a la imagen de nuestro país. Su discurso de hoy es el más peligroso de todos los que ha entonado. Quiere un país a su medida y a su servicio. No quiere oposición, no quiere justicia, no quiere medios de comunicación, solo se quiere a sí mismo. Reacción de Núñez Feijóo hoy al mediodía. El presidente del gobierno sacó a los militantes socialistas a la calle de aquella manera, buscando una especie de veneración. Ha obligado al entorno de su partido a suplicarle que se quede. Desde la Moncloa lo visten como un relato heroico, repleto de épica, tirando a vergonzoso. Y si no, pregúntate por qué ningún líder socialista europeo ha salido a respaldarle durante su retiro espiritual. Incluso algunos de sus socios creen que no era la manera correcta de hacer las cosas. Bueno, lo creen de aquella manera porque van a seguir tragando. Aitor Esteban, portavoz del PNV. La verdad es que hemos asistido a un hecho insólito que tampoco era necesario para los objetivos que públicamente se decía perseguir. Lo mejor que se puede decir es que el episodio ya ha acabado. No era necesario estos 5 días y se podía haber hecho de otra manera. Otra de las reacciones ha sido Oriol Junqueras, en Antena 3, el líder de Esquerra. No solo no está de acuerdo con la estrategia utilizada, sino que ha aprovechado para calificarse a sí mismo como un defensor de la democracia. No parece habitual que un responsable político, que como su adjetivo indica debería ser responsable, abandone por una circunstancia de este tipo, por el hecho de que se presente una denuncia, y somos muchos los que hemos resistido situaciones tremendamente más difíciles, y por lo tanto a mí me gustaría pensar que los demócratas plantamos cara a quien haga falta en defensa de la democracia. Este es Oriol Junqueras, cuyo partido ha denunciado la actuación de Sánchez y la publicación de la encuesta del CIS ante la Junta Electoral Central para que se valore si es conforme a derecho. Dicho lo cual, mucha denuncia, pero a tragar. Bueno, el presidente tiene razón en una cosa de las que dice. Hace falta que la sociedad despierte para evitar un daño mayor a la convivencia del país, es cierto. Nunca antes había salido un presidente a decir que la libertad de expresión tiene límites, por supuesto si van contra él. Tampoco un presidente con ese afán por colonizar las instituciones, el CIS, la Fiscalía, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el prime time de Televisión Española. Bueno, así hasta, yo qué sé, todas. Dije ayer que la decisión que hoy tomase el presidente del gobierno se tomaría atendiendo exclusivamente intereses personales. Y creo que en eso tampoco me equivoco. Durante estos 5 días, los españoles hemos asistido a un teatro indignante y victimista. Un bochorno para el que Pedro Sánchez no ha tenido reparos en utilizar incluso la figura de su majestad el rey. Lo cierto es que, exceptuando Sumar, y claro, su partido, cuesta encontrar algún político que se muestre 100% alineado con Sánchez estos días. Hasta Pablo Iglesias le ha acusado de hacer el ridículo. También es que hay que reconocer que de hacer el ridículo Pablo Iglesias sabe todo. Bueno, su mensaje no parece haber calado y en el plano social tampoco demasiado. Es cierto que hemos visto manifestaciones. Según el propio gobierno, 12.000 personas por la mañana, 5.000 por la noche. Bueno, aunque el presidente pretende convencernos de que la democracia es él, de que está en peligro, estoy seguro de que tu fin de semana ha sido normalito, que estás pensando en el IRPF o en pagar el IVA, el trimestre, que no has tenido la sensación de que la democracia se resquebraja por la acción judicial contra Begoña o por la fachosfera de los medios. Sánchez salía con gestos serios a la tribuna de Moncloa. Tenía la boca seca, eran las 11 de la mañana, ya ha empezado con buenas tardes, pero en fin. Quizás tuviera un puntito de nerviosismo, no digo que no, por mucha mili que tenga, evidenciados por la necesidad de coger aire continuamente. Se ha ido relajando según avanzaba el mensaje. Bueno, pocos políticos en España han manejado tanto la escena como el presidente en cuestión. Bueno, la escena y las previas, el maquillaje, el peinado, el planchado. Vamos a hablar un poquito de esto. Llamamos de nuevo a Isaac Hernández, experto en comunicación y marketing político. Ha trabajado en muchas campañas electorales y tuvimos una charla muy interesante con él el otro día en plena movida. Isaac, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Ángel. ¿Qué tal? Gracias por atendernos de nuevo, Isaac. Oye, visto lo de esta mañana, ¿qué interpretación haces desde el punto de vista de experto en comunicación? Ojo, no te pido valoración política. Bueno, pues básicamente te repito casi lo mismo que hablamos la semana pasada, ¿no? Al final
era, digamos, por lo menos para mí un resultado más o menos anticipado. Y un poco ciñéndome a la parte de lo que es la comunicación, me faltó el elemento fundamental. Me falta el para qué, o sea, para qué fue esto, ¿no? Todo el mundo que se dedica un poco a la comunicación y al marketing, al final te dicen que marketing no es vender, es que te vuelvan a comprar. Y ahí es lo que me falta a mí de este discurso esta mañana. La gente no está pendiente a la tele para ver si Sánchez sigue o no sigue, ¿eh? Yo te puedo asegurar lo que espera es para qué sigue. Y ese para qué no se habla en ningún momento. Todo es por qué y todo es yo, ¿no? El por qué habla de mí y el para habla del beneficio que supone lo que el que está emitiendo un mensaje le da al ciudadano, ¿no? Yo esperaba alguna propuesta a nivel de, bueno, si hablamos de cambio en democracia, de quizás legislar de alguna manera las noticias falsas, todo este tipo de cosas que se han ido comentando estos días, ¿no? Pero Sánchez no lo ha hecho. Y yo creo que ahí hay un error técnico en comunicación de no aportar un cambio nuevo a esto. Porque yo te pregunto, Ángel, ¿estamos igual o mejor o peor que hace 5 días? Pues estamos igual. O sea, no hay ningún cambio, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahí hay un error de bulto. Y el segundo, bueno, el de a los 9 minutos, ¿no? El SIU de Óscar Puente. O sea, que hemos cambiado. ¿Dónde está el cambio en todo esto? Seguimos en el atolladero por parte de todos, ¿no? Principalmente pues por los aliados de Pedro Sánchez y también por el Partido Popular, ¿no? Que seguimos en el mismo escenario que hace 5 días. Uh-huh. A nivel de comunicación no verbal, ¿cómo lo has visto? Bueno, esa llegada al atril, ¿no? Con mucho nerviosismo, aunque digan que es cierto, yo le vi mucho nerviosismo, tiende a cogerse las manos en muchas ocasiones y a entrelazar los dedos cuando eso es impropio de Pedro Sánchez. Te lo puedo asegurar que lo llevo viendo muchos años en mítines, comparecencias, congresos, y tenía cierto nerviosismo, me imagino por lo que ha estado un poco pasando estos días, ¿no? Pero entrelaza demasiadas veces las manos. Ese es el gesto con el que yo más me quedo. Otra cosa es cómo tiene la cara, ese error de inicio del buenas tardes, pues bueno, pues un poco viene a delatar el que no tenía claro cómo iba a salir de esta, ¿no? Yo creo que él se metió en algo que no esperaba que le saliera así, fruto seguramente del momento caliente, del momento de enfado, por lo que fuera. Pero lo que ha transmitido para mí, por lo menos, al inicio es una inseguridad, después es verdad que después empieza a colocar su argumento y ya lo va planteando mejor. Pero Pedro Sánchez es muy de utilizar sus manos, y las manos las utilizó en todo momento para acogerse a sí mismo, ¿no? Cuando habla, no sé si esta fórmula, sinceramente, conociendo el personaje y ante la opinión pública, si esto para un discurso político funciona. Cuando habla de la mujer, cuando habló del amor, como hablamos el otro día, cuando hoy habla de la institución de la familia, ¿esto tiene éxito? Tiene éxito cuando el taller al que tú te diriges, digamos, es específico y tiene algo que ver con esto, pero es que la gente dedica el 5% de su tiempo y de su atención y de su vida a la política. El 80% del país hoy estaba trabajando hasta ahora. Por lo tanto, ¿quién ha estado escuchando y viendo esto? Medios de comunicación, gente seguidora de la política, gente afín al Partido Socialista, al Partido Popular, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que el recorrido en eso ha sido poco. Pero es que no podemos vivir de una carta, ¿no? Una carta que se emite en Twitter, pero después, digamos, la respuesta es en televisión, ¿no? Más allá de que el sábado, pues, por ejemplo, estuvimos toda la mañana viendo cómo en Televisión Española se emitía un congreso, ¿no? No sé, yo creo que ahí hay que reflexionar, pero de verdad, no una reflexión a media, ¿no? Uh-huh. Oye, cuando utiliza términos del tipo punto y aparte, limpieza, fango, degradación, firmeza, son palabras un poco drásticas, ¿no? Aunque los diga con ese tono que parece que nos está abrazando y parece un misionero, no sé, está la cosa tan mal. La carta puede ser que hubiera sido un tema mucho más personal, que decían que le había tratado de su puño y letra, pero lo de hoy es un discurso planteado desde alguien que le ha estado indicando, de hecho usa las triadas al principio, no sé si recordarás, pues si no sé qué tal, pues la política no sé cuánto, si no sé qué tal, o sea, utiliza mucho la comparativa, utiliza miraba y hacía esos silencios, manejaba los silencios muy bien, ¿no? A la hora de soltar alguna frase. O sea, este discurso él ha intentado, ¿no? O ha intentado llegar a la gente de una manera mucho más técnica. Date cuenta que hoy en los discursos, Ángel, la gente se le pone un encefalograma en la cabeza. En muchos casos se prueban antes de emitirlos para saber si esto va a impactar o no en la cabeza de quien pueda estar escuchándolo.
O sea, no me cabe ninguna de que este discurso, ha sido totalmente previamente preparado y pensado a conciencia. No, ni mucho menos tiene nada que ver con la carta del otro día. Seguro. Oye, y como experto en comunicación política y en marketing, por un lado están los protagonistas, que son los actores, por otro lado está el público final, que es el receptor, pero entre medias, el código, somos nosotros los periodistas. Cuando se mete y cuando habla tanto de controlar y algunos hasta de intervenir y la reacción y los bulos y... ¿En qué papel quedamos nosotros en todo esto? Digo, nosotros los periodistas, Isaac. Bueno, yo creo que él en cierta forma en los mensajes de manera subliminal también está colocando un mensaje de que el periodista que está conmigo es bueno y el que no está conmigo es malo, ¿no? Esta es la realidad. Él es consciente de que necesita de los medios de comunicación tradicionales para llegar al público. Ángel, hoy por hoy solamente el 5% del mensaje es llegado por redes sociales. Aunque creamos que estamos todo el día, todo el mundo metido ahí, el medio tradicional sigue teniendo el peso del 15% de la comunicación política. Solo para que te hagas una idea, el partido sigue siendo el 40%, un candidato sigue siendo un 15% en unas elecciones. Por lo tanto, el alcance que pudo tener esa carta en Twitter es porque ustedes han sido capaces de darle ampliación y a darle potencia al mensaje, no porque eso llegara a mucha gente. ¿Qué pasa? Entra al CIS, hace una encuesta, que no sé a qué viene ese tipo de encuesta con medios públicos, ¿no? Pero mira, Ángel, la gente vota al final a un candidato el 60% por lo que va a hacer, no por lo que ha hecho ni por lo que está haciendo. Por eso te digo que falta ese para. Aunque creamos ahora que estamos en un momento donde él ha hecho ese discurso de cercanía y demás y tal, la gente al final quiere qué es lo que tú me vas a aportar para yo vivir mejor. Y ahí es donde está el 60% del voto, en cualquier elección, europea, catalana, nacional, da igual. Pero no ha dicho eso, se ha quedado con un 60% en el limbo. Entonces, ahí me faltan un par de elementos que el tiempo lo dirá, si ha sido acertado o no. También se ha hablado esta mañana que los medios internacionales han dado mucha cabida. Los medios internacionales colocan a esta noticia en la 4ª o 5ª página después de cosas de alcance internacional, ¿vale? Sí. No, Pedro Sánchez no ha salido en portadas de Washington Post, ni New York Times, ni mucho menos. Eso está después de Gaza, después de la guerra de Ucrania, después de muchas cosas, ¿no? Así que, como no tire de los medios de aquí, poco alcance va a tener, ¿no? Continuará. Isaac Hernández, continuará, sí. Experto en comunicación y en marketing político. Gracias, como siempre, por la consultoría, Isaac. Nada, a ustedes un saludo. Buenas noches. Buenas noches. Pues ya ha empezado la ronda. En Televisión Española, Pedro Sánchez con Marta Carazo y con Xavi Fortes. Producido como consecuencia de la carta, de explicar desde el punto de vista emocional lo que yo estaba viviendo y también ver cómo hay mucha ciudadanía que ha decidido decir basta. Que no podemos seguir con esta maquinaria del fango que está inundando toda la conversación pública desde hace muchos años, pues han sido 5 días que no olvidaré, en lo político y en lo personal. Y desde luego, desde el punto de vista político, quiero agradecer toda la movilización y todas esas muestras de empatía que me sobrepasan a mí y que desde luego entran de lleno en un debate que necesita nuestra democracia, que es cómo fortalecer la propia calidad de la democracia. Esto va a acabar como en las consultas del psicólogo o del psiquiatra con una cajita de Kleenex en la mesita al lado, donde tiene el vasito de agua, una caja de Kleenex para de vez en cuando limpiarse las lágrimas. Porque es que, claro, se va a poner de un blandito y tal, y la democracia, y la familia, y claro, y cómo me he sentido estos 5 días. Después de 10 años de acoso, no solamente desde el punto de vista político, sino también familiar y personal. Algo que han sufrido otros políticos de izquierda también. Sindicalistas, gente de la cultura. Los de derecha no. Los de derecha no lo han sufrido. Darle unos Kleenex. Unos Kleenex, por favor. Te lo avisábamos en esta linterna la semana pasada, no iba a pasar nada. Sin embargo, nos equivocamos en una cosa. Dijimos que todo iba a seguir igual, pero realmente nos hemos quedado un poquito peor. Pedro Sánchez sigue, que se daba por descontado, pero anuncia acciones sin especificar cuáles para minimizar la acción de los medios críticos, de los jueces. Ante esta posibilidad, los socios dan palmas con las orejas y nosotros, como país, acabamos de protagonizar un... ¿Qué quieres que te diga?
un nuevo ridículo europeo. Y continuará. El lazo a nuestro tema del día lo pone como siempre Jorge Bustos. ¿Qué tal, George? Buenas noches. Buenas noches, Ángel. Oye, hemos hecho un análisis flash, como las encuestas te decís, a las 7:30, pero ahora te lo pregunto más sosegadamente. ¿Anticipas alguna medida contra los jueces o contra ti, contra mí? A ver, fíjate que cuanto más pienso en el discurso de permanencia de nuestro peronista en jefe, oscilo entre la preocupación y el optimismo. Y me explico. La preocupación porque efectivamente si analizas algunas de las frases del discurso son claramente una declaración de guerra, es subir un palmo más el muro que divide entre españoles y decir que legislatura nueva de punto y aparte. Ha dicho que esto no va, que va a pasar algo que nadie, o sea, que hasta ahora no había pasado. Ha anunciado una especie de movilización social para mostrar al mundo cómo defienden los españoles la democracia. Que nada volverá a ser igual, ha dicho, literalmente, nada volverá a ser igual. O sea, bueno, todo esto es preocupante, lo es. Y tener a Yolanda Díaz pidiendo que se meta mano a los jueces, y una manifestación bastante ridícula, por cierto, ante el Supremo, y a Tezanos preparando el terreno con preguntas sesgadas, va en esa dirección de que quiere ir a por su único enemigo, el único enemigo de cualquier déspota en cualquier democracia, cualquier tipo con voluntad autoritaria, lo hemos visto en Latinoamérica, en muchos lugares, acaba tropezando con los jueces y con la prensa libre, siempre. Pero hay una nota para el optimismo, y la quiero dejar aquí porque los oyentes a lo mejor han tenido un día duro como nosotros, ¿verdad? Y es que no se vuelve indemne del ridículo universal mundial que ha hecho este hombre. Es decir, que mucha gente que ha creído de buena fe en el dramita familiar, conyugal, del amor, y gente de izquierdas, digo, incluso y nacionalistas, que se han creído de verdad que este pobre hombre se había quebrado, al ver el paripé en que ha quedado todo, la farsa calculada en que ha quedado todo para intentar reformarse reafirmarse de cara a las elecciones catalanas y europeas, se puede enfadar porque les arrastra en su ridículo. Y yo creo que cuando pase un tiempo, por eso esta hora de ronda mediática, que no son entrevistas, son sesiones de terapia, como has dicho, son de terapia psicoanalítica, para recomponerse a sí mismo, porque él también es consciente de que se le fue la mano con el ridículo. Y que ahora, claro, es que tú escuchas al PNV, a Pablo Iglesias o a Esquerra, que son sus propios socios, y se están riendo de él. O sea que yo creo que no sé si va a tener suficiente fuerza para no caer en otro episodio grotesco de que sea el definitivo. Lo dicho. Continuará y hay que mantener la calma. A ver cómo lo conseguimos, que ahí me va a costar mucho. Gracias, Bustos. Gracias a ti. Hasta luego, amigo. Hola, Palo. Hola, Ángel. Mensajito de Mutua. Vamos con un buen mensaje. Venga, el otro día se avería el coche, por ejemplo, de tu cuñado y encima no le dejan elegir el taller que quiere. Bueno, pues si se va a la Mutua, le van a dejar elegir el taller y le van a bajar el precio de cualquiera de los seguros, sea cual sea. Llama al 91, que llame al 91 555 5555. Te lo digo, te lo cuento. Vete a la Mutua, condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más y la super app para que te compliques menos y ahorres más. ¿Y tú qué piensas? Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expósitocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna. Hay un hombre en el corredor de la muerte y van a ejecutarle esta noche. Dicen que mató a la dependienta de una tienda hace 6 años, Amy Wilson. Clint Eastwood. Está absolutamente seguro de su testimonio. Siempre queda una oportunidad. Si diera muestras de arrepentimiento. No puedo arrepentirme de algo que no he hecho. Creo que es inocente. Ejecución inminente. El miércoles a las 8:15 de la noche en 13. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. ¿Te apetece descubrir un lugar lleno de aventuras, de sol y de magia? En Walt Disney World viajarás a una galaxia muy, muy lejana. Descubrirás el reino de la naturaleza, vivirás la magia de los cuentos de hadas y tendrás el mundo al alcance de tu mano. Todo esto y mucho más en los 4 increíbles parques temáticos de Walt Disney World Resort. Reserva con Betravel. Vuelo directo a Orlando. Hotel Disney. 4 días de entradas a los parques y traslados desde 225 € por persona y noche. Plazas limitadas. Consulta condiciones. Ven a Walt Disney World con Betravel. Viájate la vida.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros. Ahora que los días son más largos, aprovéchalos para descubrir la nueva gama Fiat Professional desde 14.300 euros más IVA, con el máximo nivel de seguridad y hasta 19 ayudas a la conducción. Solo para pedidos realizados hasta fin de mes, financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.com. Por confiar en mí desde pequeña, por dejar que me equivoque, por apoyarme siempre aunque pienses diferente, por querer a tu yerno como a un hijo, por cuidar a tus nietos tanto como a mí, por seguir mimándome aunque ya no sea una niña, por tener la suerte de tenerte como madre. Porque hay millones de razones para celebrar el Día de la Madre. Este 5 de mayo, sorteo del Día de la Madre de Lotería Nacional con 15 millones a un décimo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Expósito. La linterna. COPE. Estar informado. Entramos en clase de economía. Los mercados ni se han inmutado ante la decisión de Pedro Sánchez de seguir al frente del gobierno. Tampoco lo hicieron, es verdad, el día que anunció que igual se iba, que lo de la carta para reflexionar, que... Hoy la bolsa apenas se ha movido cuando el presidente confirmaba que no dimite, como apenas se movió cuando sembró las dudas. Fernando Mañueco, buenas noches. Buenas noches. La bolsa subía ligeramente esta mañana cuando todavía estaba abierta la posibilidad de que el presidente del gobierno dimitiera, pero se ha orientado a la baja, también ligeramente cuando se ha confirmado que permanecerá en el cargo. No han sido movimientos demasiado significativos, solo oscilaciones habituales en el mercado, sobre todo teniendo en cuenta que la bolsa subió un 4% la semana pasada. La lectura que hacen los mercados es que no va a cambiar nada en la política monetaria del gobierno, así que los inversores siguen pendientes de otras consideraciones, como la marcha de la inflación o los resultados empresariales. El otro termómetro financiero, el mercado de deuda pública, tampoco ha reaccionado. Apenas se ha movido la rentabilidad de los bonos a 10 años, que son los que sirven de referencia. La prima de riesgo de España se mantiene, al igual que en los últimos días, en torno a los 80 puntos básicos, exactamente en 77, que son los que hay entre el 3,29% que ofrecen las obligaciones españolas y el 2,52% que rinde el bono alemán. Pilar García de la Granja, buenas noches. ¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches. A los mercados, y si te digo a futuro ni te cuento, no les gusta la incertidumbre. Sin embargo, los inversores parece que no han tenido en cuenta el anuncio de Sánchez cuando la carta, ni siquiera hoy tampoco, ¿no? ¿Qué te parece? Bueno, lo explicaba Fernando, ¿no? Los mercados primero están muy globalizados y los índices y las empresas que cotizan, sobre todo en nuestra bolsa, están pendientes de otras variables. ¿De qué variables, no? Bueno, pues por ejemplo, esa reunión de la Reserva Federal de 2 días que comienza mañana. Queremos saber, o quieren saber los mercados, qué va a pasar con los tipos de interés en Estados Unidos, porque eso puede tener un reflejo en lo que haga o deje de hacer el Banco Central Europeo en su próxima reunión del mes de junio. Y además los datos de inflación, los datos de deuda, los datos de déficit, en fin, para nuestra bolsa, que es muy pequeñita, igual que no pasó nada el miércoles pasado, no ha sucedido nada hoy, ¿no? ¿Por qué no afecta en los mercados la incertidumbre y una decisión, nada más y nada menos, como una posible dimisión o la puerta abierta a esa dimisión de un primer ministro? Bueno, la respuesta está en que esa incertidumbre, tanto política como económica, ya dura mucho y no es algo puntual. José Emilio Bosca es economista. La incertidumbre política lleva ya bastantes meses, de hecho desde el principio de la legislatura. No hay presupuestos, esto ya lo sabían los mercados, no hay perspectivas en los últimos meses de grandes acuerdos para hacer grandes reformas, es decir, los mercados, digamos, tenían descontados que no iba a haber pues una reforma fiscal, una reforma de la financiación autonómica. Dicho de otra manera, Pilar, los mercados están vacunados o ya nos dan por imposible. Fíjate, decíamos hace un instante, ¿no?, que la bolsa española es muy pequeña, y es que la economía española también.
Ángel, muchas veces hemos repetido que hace 20 años la economía española era la octava del mundo, a punto de entrar en el G7, acuérdate, y que a día de hoy estamos en los puestos entre 15 o 16 dependiendo del mes, ¿no? ¿Eso qué significa? Y además con una caída que se ha acelerado muchísimo en los últimos 6 años. ¿Esto qué significa? Pues que somos mucho más pobres. Y cuanto más pobres, más irrelevantes, tanto en la parte política como en la parte económica. Esta situación, ya hemos dicho, no ha afectado a los mercados, pero sí a la imagen exterior. La semana pasada contamos que la inversión extranjera sigue reduciéndose en nuestro país. Claro, la incertidumbre y otros motivos pueden que estén detrás. No se ha abierto más que un proceso casi de recabar información, pero lo que sí que es verdad es que esto ha llevado a prensa muy solvente internacional a poner las palabras presidencia de gobierno y corrupción a la vez en la misma frase y el Reino de España, lo cual no es muy halagüeño para la inversión extranjera. Esto es una clave fundamental, precisamente desde ese punto de vista de la globalización que apuntabas antes. ¿Puede estar un país 5 días sin presidente? No, pero lo hemos estado, o sea, y no ha pasado nada. Por poder, ya, te entiendo. Pero vamos a ver, la inversión extranjera lleva cayendo de forma sistemática y constante mes a mes los últimos 18 meses, ¿no? E incluso la nacional, aquí hemos escuchado como economistas como David Cano de AFEI han pedido por favor a la gente que invierta en empresas para poder hacer crecer el país, ¿no? A España está llegando masivamente, eso es cierto, fondos europeos, bueno, porque formamos parte de la Unión Europea y porque había un plan para reactivar las economías después de la pandemia y del primer impacto de la guerra de Ucrania. Pero nada más, es evidente que cada mes llega menos dinero extranjero y menos inversiones extranjeras y esto es una decadencia que va muy poquito a poco, claro que no se nota, ¿no? Pero te suben el sueldo, algo que tú crees que es muy relevante y sin embargo cuando te llega la nómina pues resulta que es muy poquito, ¿no? Pues aquí pasa lo mismo, el empobrecimiento es algo lento. Los precios volvieron a subir este mes de abril. El IPC repuntó 0,1 con respecto a marzo para situarse en el 3,3%. 8 meses anclado en el entorno del 3%. Por encima de la media europea. Marta Ruiz. Los precios vuelven a acelerar la subida, empuja el encarecimiento del gas que ya aplica el 21% del IVA y la cesta de la compra que se encarece más que hace un año. ¿Cuánto? De momento no sabemos porque el dato adelantado por el Instituto Nacional de Estadística no ofrece detalle, pero ya en marzo el ritmo medio de subida fue del 4,3%, pero con componentes como el aceite de oliva, carnes o pescados subiendo muy por encima de esa media. Así el IPC general sube en abril 7 décimas en tasa mensual y 1 décima en interanual, 3,3%, y la subyacente, la que quita alimentos frescos y energía, lo más volátil, sí mantiene esa tendencia a la baja y de confirmarse el dato en 2 semanas será la primera vez que se sitúe por debajo del índice general en 2 años al quedar en el 2,9%, pero España ya vuelve a estar por encima de la media de la eurozona en materia de precios. La inflación, Pilar, se ha estancado en ese 3 y pico %. No salimos, nuestros vecinos europeos sí. ¿Por qué? Bueno, España por su estructura económica, Ángel, es más inflacionista. ¿Por qué? Porque el sector servicios pesa muchísimo, pesa mucho más, por ejemplo, que el industrial en nuestro país, ¿no? En donde los contratos de materias primas pues se hacen a 3 o 6 meses y eso, salvo que estés en una pospandemia o en una guerra, hace que esos precios sean más estables. En el sector servicios, con un peso muy, muy alto de la hostelería y la restauración, bueno, pues en sí mismo es mucho más inflacionista, ¿no? Te suben los costes laborales, es mucho más sensible a las subidas o bajadas del precio de la energía, a una sequía en cuanto a la alimentación. Los precios vuelven a subir, a pesar de que la factura de la luz baja. Ya se puede decir que el mes de abril ha sido el más barato de la historia y el primero en el que la electricidad se ha situado en valores negativos, hasta 20 días del mes en total. Roberto Cabero es experto en energía. Ha sido un mes abril de muchos récord en cuanto al precio más bajo desde que hay registros en el mes, récord en valores negativos y récord en número de días dentro del top 31. A ver, explícamelo. Los precios suben, la electricidad no, ¿qué pasa?
Bueno, pues que hay que pagar las facturas, Ángel, de los subsidios durante 1 año y medio. Cuando el famoso tope de precios, acuérdate, nosotros ya explicamos que era un pago en diferido. Es decir, que para que durante el tiempo en el que el precio de la luz estaba en 400 y pico kilovatios hora, no supusiera la quiebra de miles de familias y lo pudieran seguir pagando, se estaba subvencionando y eso se iba a pagar en la factura de todos los demás durante los próximos años. Por eso, aunque la factura sea cero, pues nosotros seguimos pagando un coste adicional a los costes estructurales de la energía, que no es solo cuando el precio del pool, vamos, de la subasta, es también las líneas, es que te llegue a tu casa la luz y que le puedas dar al interruptor, es mantenimiento, es gestión, en fin, hay muchas más cosas. Mañana entrarán en vigor las reglas fiscales aprobadas por la Unión Europea. El gobierno tiene que enviar a Bruselas las perspectivas de gasto y déficit de los próximos 4 años. Anda, que estamos aquí para hacer perspectivas. Bueno, tiene que hacerlo antes del próximo 20 de septiembre. Tiempo tiene, otra cosa es que María Jesús Montero, pues entre meeting y cosas, pues tenga tiempo. Nos tenemos que volver a apretar el cinturón después de años de permisividad por la pandemia. Tendremos que rebajar el déficit hasta el 3%. Y si no lo hacemos, nos podríamos enfrentar a sanciones. ¿Es posible cumplir, Pilar? No, pero fíjate, yo creo que a estas alturas da igual. María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, quiere tener unos presupuestos generales para el año que viene, para el año 25, aprobados para el verano, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede hasta el verano? Bueno, pues que hay unas elecciones europeas, luego llegan las vacaciones del mes de agosto, luego hay formación del Parlamento, luego hay una nueva comisión. En fin, cuando se pongan a estudiar el caso de España, estamos en enero del año que viene. Hemos hablado de precios. Lo de las exportaciones industriales cayeron más de un 2% en marzo, es su mayor caída desde agosto del 23. Este termómetro nos gusta. No fueron los únicos, también descendieron los precios de las importaciones hasta un 2,6%. ¿Qué supone esto, Pilar? Bueno, pues que los precios, los productos que estamos importando están siendo más baratos. Y lo explicaba antes Marta, ¿no? La redactora jefe de economía de COPE muy bien. Nosotros tenemos más inflación que el resto de países. Nos está costando más reducir la inflación. ¿Por qué? Porque somos más intensivos en el sector servicios, que es más intensivo en mano de obra, pero todo aquello que tiene que ver con la industria en otros países y que nosotros tenemos que importar esos productos, en otros países ya están recuperando precios normalizados. Eso significa que cuando lo compran nuestras industrias, lo compran a un precio más barato. Una de empresas. El BBVA ha presentado hoy los resultados del primer trimestre del año. El banco obtuvo un beneficio neto de 2.200 millones de euros. Trimestre. Es un incremento del 19% respecto al mismo mes de 2023. También sube su rentabilidad. Análisis, balance, Pilar. Bueno, han sido unos resultados espectaculares, ¿no? Un 19% más que en el mismo periodo del año anterior. Yo creo que al igual que el Banco Santander y que CaixaBank probablemente batan el récord de beneficio neto este año. ¿Por qué? Bueno, pues porque los tipos de interés están tardando más de lo que se había previsto en bajar, y te recuerdo que las entidades financieras hacen negocio prestando dinero, y el tipo al que prestan el dinero es el tipo de interés que marca el Banco Central Europeo. Cuanto más alto esté, pues más margen tienen ellos de ingresar, ¿no? Y lo están haciendo muy bien con criterios de eficiencia. El otro día decía, yo creo que era el Financial Times, que el BBVA y el Santander pueden estar este año entre el top 5 de las entidades financieras europeas que más beneficio neto tengan. Es verdad que tampoco tiene secreto, o sea, el Banco Santander es el segundo banco, el tercero más grande de Europa, ¿no? Pero la verdad es que están teniendo muy buen comportamiento. Y ya puedes solicitar cita previa para presentar la declaración de la renta por teléfono. Casi un mes después del inicio de la campaña del IRPF, se abre esta vía que ha ganado peso en los últimos años. Iván Alonso, buenas noches. Buenas noches, Ángel. Sí, en 2022 más de 1 millón de personas utilizaron esta fórmula. Forma parte del programa Le Llamamos, por el que el contribuyente pide una cita y el día acordado, siempre a partir del 7 de mayo, recibe una llamada de la agencia tributaria. La principal novedad de esta campaña es la puesta en marcha de un plan especial para la confección y presentación de declaraciones de la renta de personas mayores de 65 años que tengan su domicilio fiscal en pequeños municipios. Será entre
el 3 de junio hasta el 1 de julio, cuando la agencia tributaria también confeccionará a los contribuyentes las declaraciones presencialmente en sus oficinas. Eso sí, con solicitud de cita desde el 29 de mayo hasta el 28 de junio. El plazo de presentación para todo tipo de declaraciones finaliza, ya lo sabes, el próximo 1 de julio. Pilar, no me resisto y me quedan 2 minutos. Con haciendo el bolo durante 5 días, metiéndonos doblada a una película que ya la tenía diseñada perfectamente, con lo de esta mañana, con los socios haciéndose los interesantes y el resto de los mortales pensando en el IRPF, en la declaración del IVA, los que somos autónomos, en los impuestos municipales, en el curro, en las clases, en el fin de curso. Qué cosas, ¿no? El resto de los mortales pensando cómo pagar, cómo pagar todo, ¿no? Impuestos, gastos, cuentas. Decíamos que lo que no son cuentas no son cuentos. En fin, a mí el miércoles me pinchaban y te decía que me salía horchata, y hoy me pinchan y me sale horchata, ¿no? Porque además es que estoy viendo las cosas que está diciendo en televisión española, y ahora resulta que su mujer se enteró de la carta igual que todos nosotros, y que, según ha dicho él, le dijo que si estaba tonto, que cómo iba a dimitir. Eso acaba de decir el presidente del gobierno. Eso cuando se enteró de la carta, por si había alguna duda de que ya el miércoles pasado estaba. Claro, o sea, de que no había una bronca, no estaba deprimido, su mujer no estaba afectada, o sea, nada de eso que durante 5 días se ha contado que había pasado. Él, al menos, acaba de desmentirlo en televisión española. En fin. ¿Tú crees que yo sale? Ya no creo no, nada. Pero entiéndeme, te voy a hacer una pregunta valorativa. ¿Tú crees que Sánchez sale autorreafirmado, qué guapo soy, qué tico tengo y cómo tengo a todos los socios comiéndome de la mano, o sale más débil? O sea, yo creo que Sánchez es el presidente con el menor apoyo de la historia de la democracia española. Tiene 123 diputados. Está intentando una legislatura constituyente. Esto lo que significa es que quiere cambiar las reglas del juego por la parte de atrás, porque una cosa es que tú te pongas de acuerdo con la oposición para modificar aquello que consideres oportuno, y otra cosa es decidir que con una minoría parlamentaria y con un pacto con aquellas fuerzas que quieren destruir el Estado tal y como lo conocemos, pues decidas dar un golpe de mano por la puerta de atrás. Y yo creo sinceramente que esto es lo que está haciendo, y que lo que hace unos años se veía como un tipo listísimo que era capaz de llegar a acuerdos con los independentistas, bueno, pues ahora yo creo que la gente se empieza a dar cuenta de que esto es un peligro, ¿no? Pilarín, que mañana más. Pero vamos, seguro que nos equivocamos y es todo estupendo. Ya veremos. Un beso, Pilar, adiós. Hasta mañana. Escuchas La Linterna. Con Expósito. COPE. Estar informado. Sánchez ya ha hablado. He decidido seguir con más fuerza si cabe. ¿Y ahora qué? Ha tenido al país a punto para poder decir exactamente lo que algunos creíamos que iba a decir. Carlos Herrera. Fernando de Aro. El discurso que ha hecho es muy preocupante. Alberto Herrera. Pilar García Muñiz. Podría haber reflexionado de forma personal, pero claro, el efecto no hubiera sido el mismo. Pilar Cisneros. Ángel Expósito. Yo no veo aquí cálculos electorales, solamente veo cálculos personales. En los momentos importantes necesitas referentes. Escucha La Última Hora en COPE. También en cope.es y en nuestras redes sociales. Almudena, Antoni, Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la Iglesia, hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta. Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela.
En la venta de tu coche, como en todo, puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación pago en el acto y siempre con total transparencia. Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes? Si te falla la conexión con tu compañía, se te acaba el descuento que te ofrecieron o tu servicio técnico te hace esperar, ahí te vas a acordar de Yastel. Porque en Yastel tienes fibra buenísima, móvil y un servicio de calidad, todo por 43,95, precio definitivo. Así que no te lo pienses y cámbiate a Yastel. Llama al 1510. Al 1510. Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.